Bueno, muchas gracias, que ya estoy en comunicación con nuestro querido contador público Rolando Colchado Valenzuela, agradeciendo como siempre su participación importantísima y sus análisis que nos ayudan a entender muchas cosas, y en esta ocasión vamos a hablar de lo realmente importante del TEMEC, el nuevo tratado de libre comercio con sus pros y sus contras, ¿no? Algunos dicen, híjole, pues no es la panacea en primer lugar, como se dice, para sacar al país del estancamiento económico. Tiene obviamente sus cosas y tiene otras que pues ya iremos viendo sus consecuencias. ¿Cómo estás, querido Rolando? Bienvenido de nueva cuenta, muchas gracias. Muy buen día, amigas y amigos. Pues sí, vamos a hablar de un tema que considero muy importante porque pues nos va a afectar en la economía del país y a nosotros como personas físicas en los próximos años. De hecho, yo lo que veo es una serie de imposiciones de parte de Donald Trump, el cual ha sabido manejar adecuadamente para beneficio de él toda esta negociación. Y básicamente los acuerdos y las modificaciones son para tratar de que Estados Unidos sea más competente ante México y ante Canadá. De hecho, inclusive ahorita lo que vemos es que nuestro negociador, que lo están dejando solo, pues yo siento que no sepa muchas veces ni qué hacer. Por ejemplo, el 13 de diciembre declaró que el TEMEC está sin píldoras venenosas para México. Posteriormente dijo que el que metieran aquí gente de Estados Unidos para observarnos en el aspecto laboral era inaceptable y que por ningún motivo se iba a firmar el Tratado de Libre Comercio. Posteriormente platicaron con Lighthizer y entonces ya cambió y dijo que no, que realmente las personas que iban a intervenir eran para apoyar y para beneficio de México, que de ninguna manera iban a tratar de imponer o de afectar la soberanía de México. Pero pues yo he estado siguiendo muy de cerca el tratado a través de más de un año, inclusive ya he tenido varias pláticas con ustedes, y yo lo que veo es de que Trump ha sabido manejar el carácter y el comportamiento inicialmente de Peña, mi primer ministro de Canadá, Trudeau, y ahorita de López Obrador. Por ejemplo, si recuerdan, inicialmente entraron en una fase muy complicada las negociaciones, donde el principal obstáculo para la negociación para Estados Unidos era Canadá, el cual no aceptaba todas las imposiciones de Trump. Entonces Trump, muy abusado en una junta internacional, atacó al primer ministro, a Trudeau, jovencito, estomacal, se enojó y entonces retiró a Canadá de las negociaciones. Eso fue muy bien intencionado por parte de Trump, con objeto de negociar con México, al cual México aceptaba todas las imposiciones que quería, y ya al final Canadá, viendo que podía quedar fuera del tratado de los tres países, ya se incorporó y aceptó las imposiciones de Donald Trump. Y a pesar de que ya fue un acuerdo firmado, a pesar de eso Trump todavía sigue imponiendo y realizando cambios a ese tratado, lo cual pues yo no lo veo tan benéfico para México. Les voy a comentar las 5 diferencias principales entre lo que fue el Tratado de Libre Comercio y el TEMEC, porque de hecho ya se aprobó, o sea, de que el tratado sea ratificado el próximo jueves, no ratificado, sino empezado a analizarse a partir de enero, para que en su caso sea aprobado o rechazado. Lo más seguro es que va a ser aprobado porque los beneficios son para Estados Unidos. Claro. Pero hay básicamente 5 diferencias básicas
Hay una sexta que pues ahorita no tiene ningún efecto. La primera diferencia es que se da un impulso a la fabricación de automóviles. Actualmente, con las últimas modificaciones, el tema requiere que 75% de las piezas de un vehículo se fabrican en cualquiera de los 3 países. Actualmente era el 62.5%. También se requiere que más piezas de vehículos sean fabricados por trabajadores que ganen al menos $16 por hora, con lo que tratan de impulsar una mayor competitividad en la fabricación de automóviles. Con esto, una diferencia es que se fortalecieron las leyes laborales. Los trabajadores de manufactura culpaban al Telecan de enviar trabajos a México, donde los salarios son más bajos. Para los demócratas, pero no era prioridad que se modificaran algunos aspectos en la parte laboral. Entonces se realizaron cambios, con lo cual pues ya se tiene que pagar más a los trabajadores y se tiene que cumplir con una serie de requisitos. Otra diferencia fue una causa principal de rechazo de Canadá, es lo que son los productos de leche. Ya con eso se quedan solucionados y Canadá tiene muchas ventajas ahora con los nuevos acuerdos. Otra parte importante es la actualización del Tratado de Libre Comercio en la parte digital, o sea, se está actualizando y modernizando. Y por último es lo que es el control de medicamentos biológicos. Básicamente se decía que realizar o hacer un descubrimiento y una investigación en un nuevo producto médico requiere costos y que se requiere de tiempo para que se recupere esa inversión. Entonces está establecido que en Estados Unidos van a ser 10 años, en Canadá 8 y en México 5 años para que esa patente ya sea de dominio público. Sin embargo, lo que yo veo y con tristeza es de que no están observando la parte más importante del tratado, que es lo que realmente nos va a afectar y que puede cambiar el futuro económico de México, que fue una modificación al artículo 33 del tratado, el TEMEC famoso. O sea, ¿qué dice eso? Si vamos la primera lámina, vamos a leerlo. Dice: se protege contra la manipulación cambiaria que lleguen a obtener un abaratamiento en las exportaciones de alguno de los socios, según el capítulo 33, denominado Política Macroeconómica y Cuestiones del Tipo de Cambio. Por su parte, el artículo 33.4 estipula que los participantes del acuerdo están obligados a cumplir los lineamientos del Fondo Monetario Internacional. Si recuerdan, yo he comentado que cuando se fue la reunión de Bretton Woods, la función del Fondo Monetario Internacional era vigilar que nadie modificara su tipo de cambio. Si eso se aplicara, imagínense, pues nos estaríamos atando los 3 países el pie para una carrera internacional, igual que pasó con la zona euro, que varios países están atados a un solo tipo de cambio, manejando diferentes inflaciones, pero eso ya lo vamos a analizar ahorita en las cifras. Ahora, afortunadamente se ha cambiado un poco ya esa rigidez, y ahora se indica que los países deben garantizar un tipo de cambio determinado por el mercado y deberán informar sobre sus intervenciones en los mercados de divisas después del final de cada mes. O sea que, pues por lo menos ahora se van a reunir cada mes y yo lo que veo es de que puede haber cierta flexibilidad para que el tipo de cambio se pueda realizar o se pueda cambiar. Aquí lo que vamos a ver no es de que me lo platicaron, que lo leí en un periódico, que lo comentó tal comentarista que es muy prestigioso y que tiene grandes conocimientos. Aquí son las cifras reales de los países. Eso. Para mí, todo lo demás que no esté soportado en cifras, para mí no tiene validez. Entonces, si podemos ver la hoja número 2,
Ahí hago un comparativo de inflaciones entre México, Canadá y Estados Unidos en los últimos 10 años, que son los últimos 10 años en los que la inflación en México ha estado más controlada. Imagínense, ahí me tocó ser tesorero en Square cuando la inflación fue del 162% anual. Ahí en esos casos, todas las reglas y el manejo financiero, económico de las empresas cambia totalmente. Entonces aquí lo podemos ver, por ejemplo, de 2010 a 2019. En la primera columna es la inflación de México, cercano al 4%. Pero vean la inflación de Estados Unidos y la de Canadá. La inflación, como le he comentado, es interés compuesto. Si vamos actualizando la inflación, por ejemplo, en 2010 era un 4.40%. Pero si al siguiente año sobre ese 104.40% le aplicamos una inflación del 3.82, se va a 108.38, y así sucesivamente hasta el 147.84. Si le quitamos el 100 inicial para efecto de poder hacer los cálculos, resulta que en los 10 años México ha tenido una inflación del 47.8435%. Si la comparamos contra la de Estados Unidos su inflación acumulada ha sido de 19.33. ¿Eso qué significa? Que hay un diferencial de inflaciones del 28.5129 y contra Canadá del 30.85. Tener de inicio una diferencia de precios del 28-30% es muchísimo. De hecho, yo llevo estadísticas y lo voy graficando a través de formatos condicionales, y cuando un país llega a un sobreprecio de más del 25%, viene una devaluación y no falla, o sea, se presentan las devaluaciones, pero afortunadamente, dentro de lo malo de las devaluaciones, con la devaluación los precios se ajustan, bajan de precio, y entonces el país se empieza a recuperar. Pero si se manejara una sola variedad entre los tres países, no existiría ese ajuste a través de la devaluación, y pasa lo que pasó en Europa, que es la siguiente gráfica, o el siguiente cuadro. Entonces ahí presento tres países, que son Alemania, España y Grecia. Todos estamos conscientes que hace poco España y Grecia tuvieron problemas económicos muy graves, con los cuales se incrementó la tasa de desocupación y se cerraron muchísimas empresas. De hecho, muchas empresas españolas están en México. Muchos bancos que quebraron en España ahorita están en México. Pero hago aquí lo mismo. El euro, o sea, como moneda de toda la zona euro, inició el 1 de enero de 1999. Entonces hago lo mismo, comparo las inflaciones acumuladas de un país de la zona euro, de Alemania, que es el país líder de la zona, contra España y Grecia, y vean cómo las inflaciones de España y Grecia son mayores a las de Alemania. En las siguientes tres columnas podemos ver ya la inflación acumulada, y en las últimas dos es la diferencia entre la inflación acumulada de Alemania con España y de Alemania con Grecia. Pero miren, o sea, las cosas no ocurren por cosas de la naturaleza o que se presenten solas. ¿Qué fue lo que ocurrió, por ejemplo, en España? Que en el 2012 ya la diferencia en precios era del 21.8743 y con Grecia del 26.0667. ¿Esto qué significa? Que pues, lógicamente las empresas españolas y las empresas griegas ya no podían competir en forma interna contra los productos y bienes y servicios del resto de los países de esa zona, en la cual se tiene mucho intercambio comercial. Entonces la tasa de desocupación se empezó a elevar. Por ejemplo, estuvo cerca del 30% en España y en Grecia. En España, que tiene 46 millones de habitantes,
llegó a tener más de 6 millones de desocupados, de desempleados. Imagínense lo que eso significa. Pero como todos están sujetos a una sola moneda y no pueden devaluar, o sea, si no pueden devaluar, pues la recuperación está mucho más difícil. ¿Cuáles son las medidas que toman? Pues darles préstamos con los cuales restringen la capacidad de consumo de la gente porque les aumentan impuestos, les quitan pensiones, y aparte los gobiernos tienen que apretarse más el cinturón para disminuir sus inflaciones. Y vean lo que ocurrió en España y en Grecia, o sea, quedaron endeudados y tuvieron que reducir sus inflaciones, con lo cual poco a poco se han ido recuperando. Por ejemplo, en 2019 ya la diferencia de España en precios contra Alemania es únicamente del 11.25 y de Grecia del 7.66. Pero para ajustar la inflación no son enchiladas, o sea, hay que hacer sacrificios económicos muy importantes. Entonces, el gran error de la zona euro, y a través de lo cual yo vengo diciendo desde 1999 que era un plan o un sistema que iba a fracasar y que iba a hundir a la zona euro, realmente es lo que está ocurriendo. O sea, por eso, y ahorita muchos países en Europa, Italia, Francia, se reflejan en las manifestaciones y en los conflictos internos que tienen. Pero vamos a ver las últimas dos cuadros, las que analizo los países que fijaron una paridad fija con el dólar. Una de ellas fue Argentina. O sea, Argentina llegó a tener inflaciones de casi el 5.000% en 1989, del 4.923.55. Fíjense, yo tuve la fortuna de que en esa época me pasaron todas las Contralorías de América. Entonces tuve oportunidad de conocer y ver lo importante que son los precios a nivel internacional y cómo esos precios cambian a través del ajuste del tipo de cambio para ajustar la inflación. Como yo les comentaba, Square tenía equipo que en 1946 habían dado de baja de las plantas de Estados Unidos, pero cuando iba a Estados Unidos a ayudarlos a hacer comparativos, yo veía que México era el país más importante de Square en aquella época. Tenía ventas y utilidades mayores a las de cualquier país del mundo. Países, por ejemplo, en la zona euro, en Inglaterra, en Francia, en Italia, con equipos de punta, con robótica, o sea, todo automatizado, mientras que en Square nuestros procesos eran manuales. Lógicamente los estándares en producción eran muy estrictos y al final uno tenía un producto similar, la diferencia era el precio. Pero también me tocó ver cómo nuestros políticos no entienden las dimensiones de la globalización y los precios se fueron elevando y tuvimos que cerrar de 4 plantas una, porque empezó a aumentar la capacidad ociosa. Pero fíjense lo que le pasó a Carlos Menem. ¿Cómo se le ocurrió bajar la inflación? Pues manteniendo una paridad fija con el dólar. Entonces, en la tercera columna está el tipo de cambio con relación al dólar. Entonces tuvo un peso argentino equivalía igual a un dólar norteamericano. Eso que ocasionó, ¿qué es lo que nos va a pasar con el tratado? Si internamente la economía se empieza a recuperar, da confianza de que hay una estabilidad, pero lo que no se ve es la parte externa, donde los precios se van incrementando y entonces las divisas se van acabando y las empresas dejan de ser competitivas. Vean lo que pasó en Argentina, a pesar de que la inflación, que es la segunda columna, llegó a ser deflación, ni siquiera inflación. A pesar de eso, la sobrevaluación del precio de sus productos en los mercados internacionales comparados contra el dólar de Estados Unidos eran mayores al 40%. ¿Qué originó esto? Pues que en 2002 tuvo que venir una devaluación del peso argentino y de un peso argentino se fue a 3.32. Si vemos el siguiente cuadro, es el mismo caso, pero con Ecuador.
Ecuador se fijó una paridad fija de 25,000 por $1 y vean lo que está pasando, o sea, sus precios han ido incrementando, de tener los subvaluados se ha ido sobrevaluando y actualmente es la causa por la cual pues el país deja de percibir divisas, sus empresas se empiezan a quebrar y entonces lógicamente origina que tengan que recurrir al Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional es un explotador de los países. En lugar de regular y buscar que haya una igualdad en el comercio, se está dedicando a vivir la gran vida, viajar, disfrutar, pero se está olvidando de cuidar de que el comercio se realice de una manera justa y equitativa. Y con las grandes cuotas que los países pagan, pues tiene mucho dinero. Entonces ahora se dedica a prestar y a ser un banco mundial. Entonces esto se los quería mostrar para que vieran el peligro de lo que es olvidarse de lo que es el tipo de cambio. ¿Por qué Estados Unidos tiene que meterse a legislar y a imponernos qué variables macroeconómicas vamos a utilizar? Es lo que para mí yo no acepto. Y eso puede tener efectos muy importantes en nuestra economía. Eso es todavía más. Es una cosa, Jorge, que nadie lo ve. O sea, sí. ¿Dónde están los expertos? ¿Dónde están los grandes calificadores? Les preocupa el presupuesto en la parte interna, pero ¿por qué no se hace un presupuesto a nivel divisas? Ver realmente cómo vamos, cómo se está fijando el tipo de cambio. Perdón, yo no sería decir absurdos, decir que están manejando el tipo de cambio base a la oferta y la demanda para sacar un beneficio personal, pero yo que soy contralor y que veo cómo debe de manejarse el dinero, es un peligro desde el punto de control interno cómo se está manejando el tipo de cambio. Y eso sí es un verdadero atentado a la soberanía nacional y a la económica, mi querido Rolando. Exacto. Y eso sí nadie lo ve, ¿no? Eso nadie lo ve y desafortunadamente son cuestiones muy importantes que ya poco a poco debemos de empezar a familiarizarnos y tratar de que nuestro país tome un rumbo adecuado, como el representante de China que nos decía en la plática que le rechazaron todas sus inversiones, de que mi país ya va por el rumbo y el camino adecuado y mi país va a ser una potencia económica mundial. Eso lo dijo hace 30 años. Nada más les pido 3 cosas para que lo vean: paciencia, paciencia y paciencia. ¿Y qué está pasando? Pues que China es una potencia. Por mucho que digan los expertos de que la economía de Estados Unidos se va recuperando, que ya los empleos están mejorando las tasas de desempleo, de que está produciendo más, de que todas sus variables en productividad van muy bien, pero en resultados va perdiendo. O sea, su déficit en cuenta corriente cada día aumenta y sus pasivos cada vez aumentan. Imagínense qué me pasaría si yo llegara con los socios y les dijera: ¿qué creen? Miren, ya tenemos más trabajadores, ya estamos produciendo más, tenemos mayor comercio, los clientes están bien contentos con nuestro servicio, pero ¿qué creen? Tenemos cada día, nuestras pérdidas son mayores y nuestros pasivos y nuestras deudas cada vez aumentan. Un país es igual que una empresa. Entonces, ¿cómo pueden decir que la economía de Estados Unidos está recuperando si las cifras no lo indican así? Y créanme, tanto una persona física, una empresa y un país requieren conocer sus finanzas personales y eso se controla a través de la contabilidad. Claro. Entonces yo por eso me atrevo a hablar y afirmar que los puntos que yo comento, porque están soportados con cifras y con aspectos que están plasmados en las contabilidades, aspectos que la gente y los expertos no conocen, porque únicamente hay principios, hay normas. En la parte interna hay un estado de resultados, un balance, un estado de cambios en la parte interna, pero también hay un balance, un estado de resultados y un estado de cambios en la parte de divisas. Pero eso nadie los conoce porque no se llaman igual, precisamente porque se desconoce totalmente las dos dimensiones, y es la razón por la cual el mundo y las potencias se
países con más visión como China y la India cada día tienen más lujos y están adquiriendo y comprando empresas y países en todas partes del mundo. Pues vamos, sí, el análisis. Pues vamos a extrañar el TLC, mi querido Rolando, porque como dice, seguramente ya el TEMEC fue aprobado en la Comisión de Medios y Arbitrios, seguramente será en el Pleno, ya lo aprobará el Senado el próximo año, pero pues sí, bien se han hecho aquí otros análisis diciendo esto es peor que lo que teníamos con el TLC, y por eso fue justamente que Donald Trump lo quiso renegociar, no justamente para ayudarnos, mi querido Orlando. Para buscar su beneficio, pero él está perdido en el tiempo, o sea, él tiene más visión que la mayoría de los mandatarios, porque se da cuenta que el problema principal de Estados Unidos es el saldo en cuenta corriente, es lo que está queriendo arreglar, pero las cosas no se arreglan con lo que tenemos presente ahorita en este momento, sino que son una serie de eventos y situaciones que se han ido generando desde el pasado. Entonces, para poder solucionar hoy, tengo que reconstruir desde el pasado para en este momento ubicarme en el momento y el tiempo preciso, que es lo que Donald Trump no está visualizando. Y lo único que está haciendo es llevando al mundo en un conflicto que lo va a llevar a una recesión mundial. O sea, Estados Unidos es una amenaza para el mundo, porque por querer salvarse él y salvar a los Estados Unidos después de él, porque primero es él, después él y por último él, está llevando al mundo, está peleando con todo el mundo en lugar de unirse y buscar nivelar los precios a través de convenios internacionales. Así es, mi querido Orlando. Újole, pues ahora sí que este análisis no lo había escuchado en ningún lado y desde luego pues se te agradece, mi querido Orlando. Ya nos lo habías dicho desde el previo, desde que estaban las negociaciones, esto así pasó y pues ya veremos las consecuencias. Ojalá que pues haya alguna manera de compensar esta situación, mi querido Orlando. ¿Qué podría ser ahí lo que podría ayudarnos a compensar un poco, amortizar esta situación que nos presentas? ¿Le ves algo positivo a esto? Mira, definitivamente, y me da tristeza, yo siento que como está llevando la economía de México, se están espantando a los inversionistas y nos va a llevar a otra crisis como la que hemos vivido, pero las crisis traen muchas oportunidades. Y a pesar de que Estados Unidos quiere imponer condiciones y querernos fijar, si de repente el dólar no lo consigues a 20 pesos, lo vas a tener que conseguir a 1,000 pesos, por ejemplo. Y entonces eso origina que haya un ajuste y que existan oportunidades. Pero hay que entender las crisis para sacarles ventaja, porque generalmente lo que pasa es de que nada más se ve el lado negativo de las crisis y eso hunde a las personas y a las empresas. Pero así como tiene aspectos negativos, tiene aspectos muy positivos. Por ejemplo, Televisa, cuando más creció, fue en la época en la que existieron las mayores inflaciones y había más escasez de divisas, porque teníamos un líder que yo siempre he admirado mucho, a pesar de que muchos lo critiquen, que ojalá y tuviéramos un presidente con esa visión, que es el señor Emilio Azcárraga Milmo, al cual mi respeto, yo realmente aprendí cosas muy valiosas de él, con la visión y cómo ve el mundo y el universo. Indudablemente, mi querido. Pues muchísimas gracias, mi querido Rolando. Te deseamos lo mejor para el próximo año, que tu familia esté llena de bendiciones, nuestros mejores deseos, todo nuestro agradecimiento, nuestro cariño y nuestro respeto, mi querido Rolando, por acompañarnos en este proyecto y por aportar todos esos análisis tan acuciosos, tan profundos, que nos hacen entender muchas cosas que son tan complicadas y que tú las pones realmente fácil. Por ello te agradecemos mucho, te mandamos un abrazo y pues esperamos desde luego seguir contando contigo para el próximo año, mi querido Rolando. Estaremos restableciendo las transmisiones a partir del lunes 6, entonces te escucharemos, si no tienes inconveniente, para el 8, ¿no? 6, 7, claro, 8, miércoles 8. Desearles, agradecerles, Jorge,
Daniel y a tu equipo todo el apoyo que he recibido, y también pues el teleauditorio de Disyuntiva, el cual yo respeto y admiro mucho, y les deseo también lo mejor del mundo, una excelente, una feliz Navidad y un año lleno de salud, de prosperidad y de crecimiento en todos los aspectos. Un feliz año. Gracias, querido Rolando, muchísimas gracias, y gracias de parte de todo el auditorio que aprecia siempre tus análisis y tus participaciones. Un abrazo, querido Rolando, muchas felicidades y muchas gracias. Al contrario, buen día a todos. Vamos a hacer una pausa y continuamos, queridos amigos.